omega, pues también. Y por ejemplo, igual, si nada más son como 4 datos los que tenemos de esa línea, o sea, porque de Acura solamente hay 4 carros, 4 marcas, Sí. que no son flotillas, que son individual. Ujú. Entonces, tendríamos que ver como cuál se adecua mejor, ¿no? Para los pocos eh, datos que tenemos. Sí. Mira, en el inciso A propones una Ujú. distribución discreta, ¿no? Y esa es como Sí, bastante más apegada a los pocos datos que tienes. Para el inciso B, justamente quiero que discutan eso, ¿no? O sea, que se entienda que con tan pocos datos no se puede ajustar propiamente una distribución continua. Tú puedes proponer varias soluciones, ¿no? Buscar un modelo que sea parecido para tener más datos, no sé, fijarte en alguna otra característica, buscar información externa, lo que sea, ¿no? Es complicado ajustar una distribución continua con 4, 8, 16 datos, ¿no? Entonces, yo entiendo esa dificultad, hagan lo mejor que puedan. Obviamente, si me proponen una normal estándar, pues está mal, claramente, ¿no? ujú, sí, sí. O sea, algo de lógica tiene que tener incluso con los pocos datos. Oiga, ahorita Entonces, acabas de mencionar que podemos buscar datos adicionales. O sea, podemos meter o sea, ponernos a buscar como qué otros carros habían en ese año. Bueno, sí, algo sí, de así. hecho, esa es la idea, ¿no? O sea, Acura es la marca, ¿no? El No, modelo, pues sí. ya, si hay otros ahí, o sea, sí, como en el Clio, ¿no? O sea, si le pones Renault, no aparece el Clio, lo tienes que Sí, buscar sí, como sí. por separado, ¿no? Entonces, eso lo puedes hacer. Sí, aunque en Ah, realidad ok. con datos externos, mira, me refería a que hay otras cesas de otros años, Ajá. uh-huh, Ah, que también se ok, pueden utilizar, pero pues es ok. cuestión de que te metas a eso, ¿no? Yo le estoy ahorrando un poco la búsqueda de lecciones y esa poca información, ¿no? Si ustedes Sí, pudieran conseguir más, pues también es válido. ah, ok, ok. Creo que sería todo. Ah, bueno, nada más creo que es una duda así como que medio X. Pero bueno, cuando nos referimos a los, ¿cómo se llama? Al monto por siniestro, es el monto neto de siniestro, ¿verdad? No al costo medio. Eh, el que está aquí es, este monto de siniestros se refiere a lo que se paga Ujú. por todos estos números de siniestros. O sea, por estos 3 siniestros se pagó todo esto. De hecho, este costo Ok. medio es la división de esto entre esto. O sea, si lo Sí, verificas, sí, se ve sí. que este es dividido. Ajá. Ah, Uh-huh. bueno. Ok, Otra profe, está nota que a bien. lo mejor no me han Ujú. preguntado y que creo que sí es importante es, aquí viene un deducible y este deducible es un porcentaje. Este deducible no está considerado en este monto neto de siniestro. O sea, este monto neto ya es sin deducible. ¿Ah? Entonces no tienen que considerarlo. Como que para ustedes son equivalentes estas cosas, son comparables. No tienen que multiplicar por 1.20, no tienen que hacer nada de esto. ¿No? Ah, ok. El Sí. deducible solo les ayuda como a tener más datos. Ok, profe. Gracias. Pocas. Vamos con Katia. Hola, profe. Igual en la sección 2, Uh-huh. primero nos dice que modelemos el monto a pagar Uh-huh. y luego nos dice que usemos una distribución discreta eh, con la fórmula de Panger. Igual obviamente del monto, ¿no? Sí, la distribución discreta es del monto. Ajá, entonces mi pregunta es, primero, ¿me fijo más o menos cómo van los montos? O sea, cuando dice modelar el monto, el que no es Uh, inciso, el que dice uno. no, no, no. Eso es como, en realidad es como una descripción de lo que haces en los 3 incisos. Si no está en el inciso, pues no lo Ah, haces. ¿Ok? Bueno, ok. aunque para ajustar un modelo collecting, que es el caso de lo que necesitas para hacer la fórmula de Panger, necesitas la distribución del número de siniestros. Eso no es ahí, pero obviamente lo necesitas, ¿no? Sí. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues tú tienes las frecuencias con las que ocurrieron los siniestros. De hecho, está en una de las columnas de la CESA 1. ¿Ok? Uh-huh. Y la idea es que con esas tú ajustes, sí, una distribución discreta para el número de siniestros. Ajá. O sea, puede Ok. ser una Poisson, puede ser una binomial, puede ser una binomial negativa. El chiste es que puedas usar fórmula de Panger. Acuérdate que para eso necesitas que los siniestros se distribuyan como alguna cosa de la familia ABC. Sí. Va. Ok. Gracias. No, y creo que ya no hay más dudas.
¿Alguna otra duda? A ver, por aquí no veo 9. Creo que hay un equipo que ya no me ha pedido cuál es el coche que les toca. El equipo De hecho, es lo que de Sandra. preguntarles de la vida. Tomen el que ustedes quieran, de los que ya están en las listas. Ok. Ok. Ujú. Vale. Gracias. Dice Daniela Morales, no sé en qué lugar voy. Ya, profe, ya me la respondieron. Fue alguien que preguntó acá. Gracias. Bien. Bien. Carlos Villar pregunta, para el modelo individual, en el punto 3 nos pide calcular primas, pero hay varios principios en los que se utiliza una teta. Sabemos que es un factor de recargo, bla, bla, bla. La duda si dejamos usar la teta y así. No, propongan una teta. Y no es tan relevante, ¿no? Solamente digan de cuánto es la teta que propusieron, ¿no? No vayan a proponer teta igual a 6. ¿No? Va Edson. Y después, María Dolores. Hola, Edson. ¿Alguien escucha a Edson y yo no lo escucho? No, parece que no está hablando. Bueno, no te No, escuchamos, sí, Edson. perdón, buenas noches. ¿Qué onda? ¿Ya? Ya. Ok, buenas noches. Yo tengo una duda, o sea, para ajustar una función a cómo se distribuyen las reclamaciones, nos tenemos que, o sea, es que no lo veo, o sea, nos tenemos que basar como en el modelo, ¿no? Tenemos un modelo de auto y la cantidad como de repeticiones que hay es en donde vamos a tratar como de modelar, es lo que vamos a tratar de modelar. Sí. Sí, o sea, Ok, perfecto. Este modelado de distribuciones es lo que ustedes vieron en estadística 2 seguramente, ¿no? Bueno, incluso en estadística 1, cuando se ve inferencia estadística. Bueno, también, según yo la 3 es supervivencia y series de tiempo, ¿no? Bueno, no importa. El caso es que lo que me refiero aquí son ajuste de distribuciones, ¿no? Es algo que en R es súper fácil y que todo el mundo hace, ¿no? Es algo que viene en la función fit-dist, que significa ajusta distribución, y que ya nada más le dices de qué familia la quieres, basándote en la grafiquita de la densidad o del histograma, bla, 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 y ya con eso propones una, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero con el modelado de esto. ¿Ok? No, eso sí lo entiendo totalmente, y de hecho podemos verificar como algunas pruebas, ¿no? De ajuste y bondad, pero lo que yo quiero saber es como, ¿qué datos son los que vamos a tomar como independientes idénticamente distribuidos? Eso es lo que me explico. No sé si me doy a explicar. O sea, vamos a tener como una serie de datos en la cual... Sí, mira, vamos a abrir la esa, ¿va? Y justo aquí es el número de siniestros el que te lo va a decir. ¿Ok? Ajá. Tú de acuerdo a un cierto número de pólizas vas a tener un cierto número de siniestros. ¿Ok? Entonces eso es lo que te puede ayudar. Ajá. Puedes tomar ya sea como tus variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas como cada renglón o como al total, ¿no? Solamente que solo tendrías una observación. ¿Ok? Ahí puedes hacerlo en realidad como tú quieras. O sea, hay muchas maneras de hacer de considerar esas observaciones. Claro, y por supuesto, eso tendría que ser con el mismo auto que cojamos de nuestra marca. Sí, claro. Ok, de acuerdo. Sí, ya, gracias. Va, de nada. Vamos ahora con María Dolores. María Dolores, perdón. ¿Alguien la escucha? No, profe. No te escuchamos. Vale. Bueno, entonces, lo que la escribes, vemos las otras, ¿vale? Vamos con Esteban, en lo que María Dolores escribe su pregunta. En la sección 1, para calcular las primas, necesitas saber el factor de recargo. No. Eso ya lo respondí, no está aquí arribita. Propónganlo ustedes. Mario Mauro dice, profe, yo tengo una duda para la fórmula de Panger. ¿Cómo saber cuál es el valor máximo de R en GDR?
Eso también ya la respondimos, Mario. Se calcula multiplicando toda la póliza por todas las sumas aseguradas, ¿no? O sea, si tienes 5 personas aseguradas con 1,000 de suma asegurada cada una, pues el máximo que pueden llegar es 5,000. Va, entonces ya estamos esperando nada más la pregunta de María Dolores. Si alguien más tiene una pregunta, pues váyanla poniendo o pregunten por el micrófono. Dice Amay, ¿qué pasa si el número de siniestro es mayor que el vehículo asegurado? Ah, sí, eso es una cosa que está aquí en la CESA. Es un concepto muy complejo de los seguros, que a veces nos vamos a topar con que hay más siniestros que vehículos asegurados. Son por cuestiones contables que a veces los siniestros se registran en un año después o en un mes después a cuando ocurrió el siniestro. Entonces tenemos cosas raras, ¿no? No los consideren. Si tienen, por ejemplo, 10 y 1, esto que está aquí, número de siniestros 10 y vehículos asegurados 1, pues no lo consideren. Buena pregunta, Maya. Carlos María Dolores ya preguntó. 2 dudas. En el 1, sigo sin entender lo que le explicó Alexis sobre el valor de 20, ya que sale 140 en la suma. Y no sé cómo supo que el valor debe ser 20. No debe ser 20 el valor, María Dolores. Lo que hizo Rincón aquí fue graficar hasta el 20, porque a partir del 20 ya las probabilidades eran muy, muy pequeñas y ya no tenía caso graficarlas. ¿Ok? Pero en efecto, o sea, con esta cartera que está aquí, el número máximo pues da como 140, ¿no? Tan solo de aquí tenemos 10 por 4, 40. Aquí 5 por 9, 5 por 9, 45, ¿no? Y 40 más 45 más esto, más esto, más esto, nos da justo el monto máximo, ¿no? ¿Va? ¿Sí quedó claro? Entonces, Carlos dice, Ateta dijo que la propusiéramos, pero tiene que ser grande o muy chico. No, tiene que ser chico, ¿no? O sea, ¿qué nos dice el sentido común? Tú propones una prima, que es la prima de riesgo, y está basada en el principio de no ganancia para ninguno. O sea, que apenas puedas cumplir, apenas puedas pagar el riesgo, ¿no? Eso sería lo justo para todos, porque así la aseguradora no gana ni un peso y el cliente no pierde ni un peso tampoco, ¿ok? Bueno, a partir de ahí tú propones un factor de recargo. El factor de recargo no puede ser mayor a 1. ¿Por qué? Porque entonces estarías pagando 2 veces la siniestralidad del carro. ¿Ok? Entonces, no sé, propone un punto 5, un punto 3, de acuerdo a lo que tú creas que debas hacer. ¿Ok? A lo mejor se le cobra el IVA, no sé, si ustedes saben de seguros, si saben si el seguro lleva ese impuesto, pues se lo ponen o lo que quieran. Amay dice, ¿podría explicar eso último, lo del 20? Va, como cuarta vez. Eso del 20, en realidad lo preguntó Alexis al principio, se refería a cuál es el monto máximo que puede tomar un riesgo con esta cartera. Esta cartera tiene 48 pólizas con estas sumas aseguradas. ¿Okay? Si las 48 pólizas tienen un siniestro, todas las 48 personas se siniestran, tú tendrías un escenario en el que pagas a todos estos un monto, ¿no? ¿Cuál es ese monto? Bueno, se obtiene de multiplicar la suma de esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad de que todos se siniestren? Pues es muy chiquita, es una probabilidad muy, muy pequeña. ¿Ok? ¿A qué sería igual? Bueno, sería igual a 0.03 por todo esto, ¿no? Perdón, elevado a la suma de todo esto. Más 0.04 elevado a la suma de todo esto. Más 0.05 elevado a la suma de todo esto. Y eso es una cantidad muy parecida a 0. Entonces esa probabilidad pues, ni siquiera aparece en esta gráfica. Lo que hizo Rincón aquí es truncar esta gráfica hasta el 20, donde todavía se veía bonito. Pero a partir de ahí también hay reclamaciones. Entonces también hay posibilidad para el monto de reclamación. Va. María Dolores dice, el tercer momento del individual resulta esa cosa. Eso no sé por qué sería relevante.
pero a ver, pues es como una Bernoulli, ¿no? El tercer momento de una Bernoulli, se le para el cubo el 1 o el 0, y entonces, pues sí, es justamente ese J al cubo. Bueno, ahí aparece por 3, pero ese J al cubo por QJ. Ese es el tercer momento. ¿Va? Después dice Diego, profe, para la 1. Ah, sí, ok. Dice, si yo calculo una Gx muy, muy grande, una X, pero mi probabilidad sigue creciendo, ya no tengo forma de calcular una X mayor. No, si tienes que poder calcular todas las X, ¿ok? No debería trabarse. No es un ejercicio como para trabar una compu, ¿no? Entonces, tienes que poder hacerlo para todas. Ya en la gráfica lo puedes cortar si quieres, pero lo tienes que calcular para todas. Así dice María Flores que hacía eso, dice Ana Saraí, graficamos como bien en el rincón. Pero en vez de hacerlo hasta 20, le hicimos cada 600. Pero nos salió una gráfica con distribución normal. Solo que escuché una duda por ahí al inicio y dijo que no podría ser normal. A ver. Dijiste que hasta 600, ¿no? A ver. Tenemos el de PRI por aquí. De PRI. Ok. Hasta 600. Me parece poco probable que saliera hasta 600 porque es un número muy pequeño por aquí. Te sugiero que lo revises, pero de todos modos, bueno, si te hubiera salido como forma de campana, para que parezca una normal, está bien. Lo que sí no puede pasar, que sí pase con todas las normales, es que toman números negativos con probabilidad positiva. ¿Ok? Entonces, no se vale que tú para ajustar la distribución me digas, esto es una normal, porque si hay probabilidad positiva de que sea negativo, está mal, ¿no? ¿Ok? Entonces, te sugiero que si lo vas a ajustar con una distribución paramétrica, que no es necesario para el inciso 1, lo hagas con una gama. ¿Ok? Bueno. Roberto dice, depende de cuántos datos tengas. No sé de qué estamos hablando. Perseo dice, en el inciso B de la 1, pide el coeficiente de asimetría. Y encontré varias formas de calcular. El coeficiente de asimetría de Fisher. Sí, no, de hecho pusiste dos veces el de Fisher, pero el de Fisher. Dice Manuel, podríamos calcular B de Fisher en Excel, aunque no sea muy práctico. Sí, claro. Sí, si no saben programar en o en Python o en Excel, háganlo en Excel. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Resolvemos otras dos dudas y ya pasamos a... Creo que hay gente que tiene que ver algunos temas conmigo. Profe, yo tengo una duda sobre cómo vamos a entregar el trabajo. Vamos a entregarle nuestro código con la base para que corra directo. No, yo no lo voy a correr. Nada más quiero ver que esté ahí. O sea, yo lo voy a interpretar. Lo voy a interpretar así, a leer su código. No lo voy a correr. Entonces, Ok. No. Entonces puedo hacer los filtros y todo en Excel, no directo en R. Sí, claro. Si quieres depurar tu base por completo por fuera y después dejar una base súper limpia con la cual trabajar, está bien. Ok, gracias. ¿De nada? Sí, Fernando, en la sección 1, sacamos la esperanza y la varianza de acuerdo a las fórmulas que vimos al principio de cómo calcular la varianza y la esperanza. ¿Es válido? Tenemos que sacar de acuerdo a lo que obtuvimos. ¿Es válido? Es válido que las use. Por eso me lo preguntaba María Torres. Qué tonto. Sí es válido.
De hecho, les puede servir eso como validación de su fórmula, ¿no? Si ustedes encuentran ya una expresión para la fórmula de Paget, en R o lo que sea, con esa calculen la esperanza y vean que les cuadre con la esperanza teórica. ¿Alguna otra duda? Ya llevamos con el 15. Creo que no, ¿verdad? Sí, profe, antes de que acabe esto, yo tengo una última duda, por favor. Bueno, justo, pues igual creo que estoy muy atorado con el ejercicio 1, pero ahorita lo que han estado preguntando los compañeros me ayuda bastante. Pero en el momento en el que intenté calcular la esperanza con algunos resultados que consideré que ya me podían ayudar a hacerlo, me surgió una duda como muy grande porque, pues de acuerdo a la fórmula que tenemos en el cuaderno, la esperanza del riesgo sería la suma desde igual a 1 hasta n de la QJ por la esperanza de CJ. Ajá, Entonces, pero el CJ es constante, ¿no? Ajá, sí, justamente fue esa situación. Entonces, ahí sería como, digamos, para el monto 10, sería 10 por la suma de las QJs, más 20 por la suma de las QJs, más el que sigue por la suma de las QJs, y ese sería la esperanza del riesgo. Es que aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay que considerar el número de pólizas que tienes para cada una de esas sumas aseguradas. Acuérdate que Sí. se repiten, ¿no? Sí, Entonces, entonces, sí, es que no entendí muy bien lo que dijiste, pero si estás considerando en eso que dijiste el número de pólizas para cada una de esas pruebas y sumas aseguradas, sí está bien. es que justo Haz un ejemplo de juguete, haz un ejemplo con tres pólizas y ve si funciona. Ok, sí, bueno, ¿puedo volver a reformular mi pregunta? Sí. Es que no me quedaba claro porque la CJ, como usted dice, es constante. Entonces, la esperanza de la constante, pues es la constante. Ajá. Uh-huh. Así que para la esperanza del riesgo sería, así con el ejemplo de juguete que usted me dice, los primeros 3 términos de la suma, digamos que se verían 10 por la probabilidad de que salga 10, más otra vez 10 por la probabilidad de que salga 10, que corresponde a las tres pólizas que están en la casillita de prueba 0.1 con monto 10. Uh-huh. Sí. Entonces, Sí, piénsalo para dos. Imagínate que nada más tienes 2 asegurados, ¿no? 2 pólizas. sí, Y que los dos tuvieran la misma suma asegurada. Ajá. Y la misma probabilidad. ¿Cuál sería la esperanza de riesgo de asegurar esos dos? Pues la suma de las esperanzas de cada uno de ellos. Y es justo lo que dijiste. oh, vale, es que eso me confundía bastante y de hecho hasta en el código puse como que las dos fórmulas que se me ocurrieron para ver cuál era correcta, pero una de ellas, en el momento de calcular la varianza me salió negativa, entonces dije, oh, pues no puede ser eso. Ok, va, bien, vale. Vale, gracias, profe. De nada. A ver, Isaac pregunta, profe, tenemos que utilizar la columna de vehículos asegurados para el número de siniestros. ¿Para qué cosa? O sea, para el número de siniestros, justamente ocupas la del número de siniestros. La de vehículos asegurados, pues en realidad te sirve como para calcular una frecuencia, ¿no? Uh-huh. Dice Javier Pavón Godínez. Bueno, en respuesta corta, tienes que utilizar las dos si quieres hacer la modulación del número de siniestros. ¿No? Javier dice, el problema de la sección 1, nuestra versión momento salió negativo. ¿Tiene que ser siempre positiva? Sí, tiene que ser siempre positiva porque el riesgo es una variable aleatoria que toma valores positivos. Si la elevas al cubo, la esperanza de una cantidad positiva al cubo tiene que ser algo positivo. Dice Diego, para la 1, lo que preguntó Pedro, y entonces es la esperanza de cada... el que preguntaba era Luis Ángel, ¿no? Es la esperanza de cada riesgo que tenga la misma suma asegurada, son los diferentes riesgos, y la esperanza de cada suma asegurada.
No, es una esperanza para todo el riesgo. ¿Okay? Entonces, hagan el ejemplo considerando dos pólizas igualitas. ¿Cómo tendría que ser la esperanza de ese riesgo de las dos pólizas? Ok. Creo que ya no hay más preguntas. Pues todos los que no tengan dudas del examen o dudas de la evaluación o dudas de que no están en las listas, por favor pueden irse. Y los demás se quedan conmigo, ¿vale? Ok, profe. Hasta luego. Vientos, hasta luego. Ok, gracias, profe. De nada, chao. Una pregunta, ¿el sábado seguirá respondiendo dudas? Sí, el sábado es la última sesión de dudas de trabajo. ¿Va? Gracias. Vientos. Hasta luego, Maricruz. Bye, bye.